De Arte y Artistas el podcast, un espacio independiente dedicado a la difusión de las artes plásticas y visuales en Ensenada, Baja California. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este episodio número 3 de Arte y Artistas el podcast. Y bueno, para pasar como todos los episodios a la recomendación sonora de este episodio, permítanme ponerles esto. Pero la voy a dejar un poquito al fondo. Como pueden escuchar, es una recomendación muy experimental y déjenme platicarles un poco sobre el autor. Bueno, el autor de esta pieza que escuchan es Fabián Coronado. Él es guitarrista, es compositor y es artista sonoro egresado de la licenciatura en música de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Su obra compositiva muestra una amplia variedad de influencias que abarcan desde las formas tradicionales de la música clásica, recordemos que él es guitarrista, la música ambient, el jazz y el heavy metal, que a lo mejor se nota en la pieza esta que tenemos de fondo. Eso hasta las técnicas y estilos como grafismo musical, improvisación y medios electrónicos. Como artista sonoro se centra en la producción de obra acusmática y a partir de grabaciones de campo, de paisajes sonoros, de folies, así como en acciones sonoras en combinación con la improvisación libre, enfocadas principalmente en la generación de ruido con herramientas como guitarras preparadas, no input mixer, tape loops, juguetes electrónicos intervenidos, pedales de efectos, micrófonos de contacto, sintetizadores de software y más. Actualmente Fabián se encuentra en constante exploración, experimentación y producción de obra acusmática y ruidista. Labora como tallerista de guitarra clásica y profesor de asignatura en UABC, donde además ha impartido las clases de ética en las artes, procesos creativos, guitarra clásica e historia de la música en el Centro de Estudios Musicales de la UABC. Bueno, él es Fabián Coronado. Y la pieza que escuchan de fondo es Ataraxia. Ataraxia, segundo acto, que viene en su material del mismo nombre, Ataraxia. Este material son improvisaciones de dark ambient, harsh noise, con tape loops, no input feedback y sintetizadores de software de FL Studio. Este material es nuevo, lo publicó en marzo del 2021. Y bueno, Fabián es un músico que puede ir a los extremos, o sea, en sus canales de YouTube, que les vamos a dejar en la descripción de este podcast, pueden escuchar sus piezas clásicas ejecutadas en guitarra clásica, valga la redundancia, pero pueden escuchar esta parte muy experimental de su quehacer artístico. Y bueno, todas sus redes sociales y sus links para que escuchen su música, para que la compren, aquí va a quedar en la descripción del podcast. Y recuerden que este podcast tiene versión video en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast y nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos página de Facebook y de Instagram, lo encuentran como De Arte y Artistas, y también tenemos una página en Patreon por si quieren apoyar este canal. Nos encuentran como patreon.com/De Arte y Artistas por si quieren convertirse en mecenas de este espacio. Y bueno, para continuar les dejo con nuestro siguiente patrocinador. Ardilla Calavera es un taller de serigrafía localizado en Ensenada, Baja California. Aunque su enfoque principal es la impresión textil, cuenta también con el servicio de renta de taller, que incluye todos los insumos necesarios para llevar a cabo tu proyecto serigráfico, además de una asesoría personalizada. Puedes optar por una renta por hora o por número de piezas producidas, dependiendo de las necesidades particulares de tu proyecto. Además, si te dedicas a un ramo de las artes y necesitas reproducir una pieza de tu autoría, te asesoramos
durante todo el proceso, desde digitalizar tu ilustración o diseño hasta tener la pieza impresa en tus manos. Puedes contactar al taller vía Instagram o Facebook, los encuentres como Ardilla Calavera, o vía WhatsApp al 646-102-7576. Y bueno, pasando a la charla, déjenme platicarles un poco de nuestro siguiente invitado. Él nació en Mexicali en 1982. Es maestro en estudios socioculturales por parte del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, de donde se tituló con mención honorífica. Es autor de Sombreros Blancos, 3 hackers programan un mundo mejor, en el 2017 UABC, y coautor de Fuera de la Caja, Galerías Independientes de Baja California, en 2018. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, impartiendo materias relacionadas a la crítica de arte y la redacción académica en las carreras de medios audiovisuales y artes plásticas. Actualmente estudia el doctorado en artes del IMBA UABC, produce el videoblog de Miguel Lozano, conduce el podcast La Caja Cultural, con doble O, y edita la revista Escafandra dentro de la Facultad de Artes. Bueno, él es Miguel Ángel Lozano, nuestro invitado de hoy. Maestro. Hola. Bienvenido. Se me cayó algo justo en este momento. No hay problema. Gracias. ¿Cómo lo trata la pandemia? Es una excelente pregunta. Pues yo ya estoy vacunado, afortunadamente. Ok, por lo de maestro, ¿no? Que les dieron Sí. Y eso significa que ya puedo salir más y he estado saliendo mucho, sobre todo a eventos culturales. Siguen habiendo... Bueno, para quien escuche, el maestro Lozano está en Mexicali, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿ya se está activando la actividad allá? ¿Cómo va todo el...? Pues parece que sí, ¿no? O sea, sí ha habido más eventos de repente presenciales y han estado bien, han estado padres, muchos de ellos, y no sé si, esperemos que así siga, ¿no? Pero sí. No sé en Ensenada también ha habido o no. Pues yo he visto, pero no sé, como que no me animo a salir mucho todavía. Okay. Aparte que yo no he pasado por la vacuna, entonces a lo mejor ya que esté vacunado, empiezo a salir un poquito más. Que de hecho se acaba de activar para nuestra edad, los 40 y más, creo que ayer o antier, entonces ya estamos como un pasito más adelante. Y yo creo que apenas estamos empezando como a ver así la luz al final del túnel, ¿no? Exacto. Poco a poquito, ¿no? Se va regresando como a la normalidad, pero sí. Que yo no sé qué tal normalidad vaya a quedar, no sé si vamos a quedar medio trastocados todos, medio paranoicos, no sé. Digo, va a ser un buen material ahí de investigación. Pues quién sabe, hay gente que sí, hay gente que le valió completamente. Sí. Bueno, y pasando un poco al tema de este podcast, que es de qué hablamos cuando hablamos de crítica de arte. Dijimos en la semblanza, ¿cuánto tiempo diste la materia de crítica de arte en Ensenada? Que tú estabas en Ensenada, ahorita estás en Mexicali. Sí, la materia de taller de crítica de arte, buena pregunta. Yo creo que la debo haber dado como unos 4 años. Okay. O más. Sí, la verdad, no, ahorita no me agarraste en curva con ese dato, pero sí fue bastante. Ok. Bueno, nada más para dejar como el antecedente, ¿no? Que realmente, o sea, diste esa materia, estuviste formando, no digo críticos, pero sí agregando esa disciplina a los futuros licenciados en artes plásticas, entre los cuales me cuento, ¿no? Todavía estoy en el proceso, que espero que ya me falte poco. Y bueno, para quien escucha este podcast y que no está muy relacionado al mundo de las artes locales o nacionales, ¿no? Porque realmente a este término no le podemos poner una frontera como municipal ni estatal, ¿no? Se aplica en todo México, pues en todo el mundo hay críticos. ¿Qué es lo que hace un crítico de arte? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su función dentro de todo este mundito? Nadie sabe.
Esa fue rápida de responder, fíjate. Wow. Siguiente. Siguiente pregunta. No, sí hay algo de eso de que nadie sabe, pero mira, déjame Sí. antes de responder esa pregunta, creo que tengo que decir algo, o sea, que es una aclaración muy importante. Yo pienso que la figura tradicional del crítico de arte que la mayor parte de la gente tiene ya está obsoleta. O sea, Ok. sí sigue existiendo críticos de arte, pero su rol ha sido disminuido en el mundo del arte, o sea, ya son prácticamente irrelevantes. Y eso no lo digo yo, sino lo dicen ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se dan cuenta de que su rol ha sido como muy relegado. O sea, Ajá. ¿y por qué digo esto? Eh, Porque realmente uno puede, yo creo, medir qué tan grande es el rol de alguien dentro del mundo del arte si uno mide su influencia, ¿no? Sí, O sea, claro. por ejemplo, ¿en qué sucesos del arte la intervención de esta persona cambió el curso, ¿no? De las cosas? Sí, sí. Y pues, ¿quiénes están influenciando? Pues los curadores, los mismos artistas obviamente son agentes que alteran. Y puedes citar a muchas personas que de repente son importantes, pero el crítico cada vez está más abajo en esa lista. O sea, el crítico antes quizá en algún punto tenía la influencia como de que se valuaran positivamente las obras de cierto artista, ¿no? Vamos a decir, empezó a escribir libros y de artículos sobre un artista y todo el mundo lo empezó a apreciar y empezó a Sí. subir el valor de la obra, porque el crítico lo hizo ver con otra luz, ¿no? La obra. Sí, y creo que Pero eso ese ya no es, pasa. sí, Dime. creo que esa es la concepción muy general del crítico, ¿no? El que está detrás de su máquina de escribir, de su computadora, como hilando ideas y encumbrando artistas y destrozando carreras, como que todo ese es lo que pensamos, ¿no? En el colectivo de lo que es el crítico, ¿no? Pero dices, es otra forma. Sí, esa idea ya es obsoleta, o sea, ya realmente el crítico no tiene ese poder. Quizá el punto más alto que llegó un crítico a tener poder en este mundo, quizá fue Clement Greenberg, fue un crítico en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Que particularmente, entre muchas otras cosas que escribió, pues estaba el revalorar a Jackson Pollock, ¿no? Pero de ahí para acá, como que el poder de los críticos se ha ido erosionando hasta el grado que ahorita es como casi irrelevante. Y creo yo que eso tiene que ver, ¿sabes con qué? Esa es mi Ajá. teoría, ¿no? Sí, Esto sí, no lo claro. he terminado de comprobar, pero mi teoría es que como en el mundo del arte ha habido la emergencia sobre todo de las ciencias que hablan del arte, o sea, la Sí. sociología del arte, la historia del arte, lo que te guste del arte, vamos a decir, la psicología del arte, filosofía del arte, bueno, eso no es una ciencia, pero una disciplina que la crítica de arte, así como la podríamos entender desde sus orígenes, que a veces lo estaban escribiendo personas así que eran más bien escritores, ¿no? Literatos Sí. que hacían sus escritos sobre arte y demás, como Diderot o Baudelaire. Ese tipo de críticos fue quedando fuera porque llegaron como la gente más científica, por así decirlo. Sí. O sea, pero es medio desesperante ver cómo a veces la academia aborda las artes porque le saca la vuelta a lo que yo creo que es lo más importante, que es como la parte subjetiva, la parte irracional del arte queda fuera. O sea, no, vamos a decirlo que siempre el arte va a tener algo que no podemos terminar de capturar, no importa qué tan buen sociólogo sea. Los sociólogos no hablan en sí del arte, sino hablan de la sociedad, pues es el objeto de estudio de la sociología. Entonces, como que le sacan la vuelta al tema principal, que es el que sentimos cuando vemos esto, ¿no? Estas obras. Sí, y fíjate que esa parte que mencionas de lo esencial, o sea, eso que le sacan la vuelta, en lo que me he ido formando mi concepto de lo que es arte, yo soy como muy racional, ¿no? Entonces, no, pues la técnica, no, pues la hermenéutica y todo eso, pero siempre hay algo que se te escapa, o sea, siempre, si yo fuera religioso a lo mejor hablaría del espíritu, o sea, siempre hay algo que sí está Ujú. fuera de, pues, de las definiciones de arte y todo eso, ¿no?
Ahorita que mencionabas bueno, que para ti el crítico ha ido perdiendo poder, ese poder, ya sabes que el poder siempre se traspasa, ¿no? Entonces, ¿quién tendría Sí, ahora como ese, digamos, ese poder que tenía el crítico de antes, ¿no? De antaño. los curadores, por eso los he mencionado tanto. O sea, puede ser el curador, pero yo traigo la teoría próximamente a presentar, Sí, sí, sí. pronto. Pues, no sé exactamente cuándo, pero no, bueno, no es exactamente mía. Yo más bien estoy, bueno, básicamente estoy terminando mi tesis doctoral Ah, ok, ok. en el Instituto Nacional de Bellas Artes y la UABC, que es un programa que hicieron conjunto. Ajá, Y mi tesis es sobre, ya no exactamente crítica de arte, sino un concepto que se llama criticalidad, que quiere decir que la crítica no solo se manifiesta textualmente como tradicionalmente se hace, sino la crítica, con cualquier cosa que comunique, tú puedes hacer crítica. Y si vamos a decir que una obra de arte eh, está criticando o está haciendo como una, si tu interpretación puede prestarse a que sea una crítica a otra obra o algo, ajá. tiene criticalidad esa obra, ¿me explico? Entonces ya no Creo es que una sí. propiedad, sí, ya no es una propiedad de, ya no es como que el crítico escribe esto y está criticando arte y es como casi el único permitido, y el arte es Ajá. el arte y la crítica es la crítica, sino que ahora están en el mismo plano. Sí, sí, sí. Entonces, una cosa le puede responder a la otra, o es como una comunicación entre muchas referencias, ¿no? Sí, sí, sí. Para ponerte un ejemplo, pero perdón, ibas a decir No, algo. no, adelante, adelante. Iba a poner un ejemplo de esto. Es que hay un caso que a mí me parece muy emblemático de... Eso ya tiene tiempo, ¿no? Yo creo que ya pasó hace unos 12 o 13 años. Ajá. Pero hubo un momento, precisamente en ese tiempo, era cuando estaba llegando el colapso de los mercados de Wall Street. Ujú. Y de la burbuja inmobiliaria. Todavía le tocó un poquito a Bush. Y creo que fue el sexenio de Felipe Calderón aquí en México. Y vino una crisis económica. Y entonces todo empezó a caer, los precios, las acciones y todo, excepto el arte contemporáneo. Y si te acuerdas, quizá tú te acuerdas, no me acuerdo si se los pasé a ustedes o no, un documental que se llama La gran burbuja del arte contemporáneo, que le hizo un crítico de arte inglés que se llama Ben Lewis. ¿Lo Sí, sí, sí. recuerdas? No recuerdo si fue en tu clase. Bueno, nada más para que nos escuchen. Tuve el gusto de tomar la clase de taller de crítica de arte con el maestro Lozano. Y si no fue ahí, fue en otra clase, pero sí. Y fíjate que ese material, estoy tomando ahorita un seminario de arte contemporáneo precisamente y nos lo acaban de recomendar como material de apoyo. Entonces, aunque fue hace, pues ya, creo que es 8 2012. 9 por ahí. No, Sí, es algo como así. del O sea, como 2008. que ya van algunos años, pero sigue muy vigente como el tema ¿no? Sí. Y lo que pasa es que este crítico empezó a criticar a Damien Hirst, Sí, sí, sí. particularmente, por sus prácticas, ¿no? O sea, prácticas de especulación. O sea, si eso fueran acciones, son cosas ilegales, Sí, porque es especulación. Pero como en el arte contemporáneo eso no está regulado, pues lo hacen todo mundo, ¿no? Los artistas, los más así, digamos, comerciales, ¿no? Como Jeff Koons o Damien Hirst hacen esto. Entonces, Damien Hirst le respondió a Ben Lewis con una obra que se llamaba el Becerro de Oro, creo, oh, sí, el Becerro. que era un becerro que tenía una corona de oro, las pezuñas de oro y todo, o sea, un becerro real disecado Sí, sí, sí. en formaldehído, que esa es una típica forma de cómo hace las obras de Damien Hirst. Y posteriormente salió ese documental que también estaba hablando de esta pieza, pero en ese documental salió una subasta terrible donde no se vendió casi nada y fue como a lo mejor el inicio de la crisis para el arte contemporáneo, ¿no? Y a lo mejor entró en crisis un poquito. Pero ahí dicen, ¿cree usted que fue el fin de una era? Le preguntan a uno de los coleccionistas de Hearst y él responde, no fue el fin de una era, fue el fin de una pésima subasta, ¿no? Y entonces se nota que Damien Hirst vio el documental, Sí.
porque luego hizo una obra que se llama El fin de una era, que es una cabeza de un becerro decapitada, también en formol, con la corona de oro. O sea, como si fuera el mismo becerro de hace rato, que esa era una simbología a la Biblia, Sí, claro, de claro. cómo armaron un becerro de oro cuando Moisés subió a recoger las tablas de la ley. Y que no bajaba, ¿no? Exacto, y armaron un becerro y le rindieron culto, pues. Entonces, lo que está diciendo Hearst con su obra, básicamente, es que el arte contemporáneo es el becerro de oro del siglo XXI. O sea, como que Sí. es un culto a esta cosa que tanto está criticando Ben Lewis, como que le hizo voy a hacer un arte contemporáneo que, que está contigo, o sea, hizo una cosa muy contradictoria que es típico del arte contemporáneo también. Entonces ahí si te das cuenta hay como un diálogo entre dos cosas. Y Y dos para cosas mí esa es la opuestas, criticalidad. ¿no? Ajá. Sí, pues Para eso mí es esa es la muy... criticalidad. Ah, ok. Sí, digo, es muy... como muy fácil leerlo, ¿no? Por ejemplo, dentro del arte contemporáneo, la crítica, el mercado la toma, perdón, y la hace parte del mismo círculo, ¿no? Porque aparte, pues, Sí. no se puede criticar algo desde fuera y esperar un resultado. O sea, desde fuera del arte contemporáneo, pues puedes decir lo que sea. Lo Ujú. interesante es la Sí. crítica que viene desde dentro, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo que quién puede hacer crítica, pues realmente ahorita quien sea, o sea, no digo que todo el mundo lo pueda hacer, solo que no hay como un requisito para que tú te transformes en un crítico. Puedes ser artista, o sea, puedes estar en muchos roles, puedes ser alguien que hace performance, que hacer crítica también. Claro, y O sobre sea, todo en estos tiempos que, por ejemplo, esta actividad que estamos haciendo, pues puede ser un ejemplo de cómo en este tiempo se puede o se podría, digamos, tenemos esa sí. posibilidad, ¿no? De hacer crítica de arte, o sea, desde Ujú. nuestras casas, con el equipo pues adecuado, acceso a alguna plataforma, pero yo creo que sí viene una responsabilidad con todo eso, o sea, como hablar de algo, pero sí tener algún sustento, alguna base, algo de dónde partir. Porque Ujú. creo que es cuando se dan los casos de eso no es arte porque no me gusta. Y caemos como Ujú. en ese tipo de crítica que es muy popular, ¿no? Sí, o sea, a la gente le gusta, o sea, es que eso no es, fíjate, no es necesario, o sea, no es algo que solo puedas decir de las artes. Sí, Es un síntoma yo creo que ese es un síntoma de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, cómo se consumen los medios hoy a diferencia de sí, antes. Hoy tenemos gente que cree que la vacuna te va a inyectar microchips, gente que piensa perdón. no sé, que Que la la Tierra es reina de plana. Inglaterra es reptiliano, que la Tierra es plana. O sea, hay cosas descabelladas para tirar para arriba, incluyendo que el arte contemporáneo no es arte. Entonces, ¿por qué hay gente que cree este tipo de cosas? Pues porque o sea, es una cuestión muy, muy sencilla. Hoy las redes Sí, sociales hay para todos. O sea, si yo de repente el día de mañana me levanto creyendo que a lo mejor la especie más superior de este planeta son los camaleones, voy a encontrarme algún loco en internet que piensa lo mismo que yo y vamos a hacer un club y vamos a decir, sí, yo también pienso eso y vamos a empezar un canal de YouTube y a lo mejor vamos a convencer a más personas. sí, ¿No? Entonces, o sea, así se van formando muchas ideas que ya están súper refutadas, pero siguen teniendo vida. ¿Por qué? sí. Pues porque nadie va a ponerse así como que a ejercer su pensamiento crítico hablando precisamente de esto, ¿no? Claro. Entonces es raro que precisamente se necesita más crítica, siento yo, o sea, una verdadera crítica en el sentido de que, pues tienes que buscar ser muy honesto y darte cuenta de si no estás cayendo tú mismo en tu propio Sí. laberinto, que le pasa a muchos. Ejercer un poco la autocrítica sería. Sí, totalmente. O sea, siempre uno tiene que estarse cuestionando todo el tiempo. Yo todo el tiempo lo hago, siempre me cuestiono, no estaré mal, siempre, siempre, siempre. Entonces trato de verificar y poner a prueba mis ideas para ver si se sostienen o no. Y si Y llegas a mucha gente casos no que está dices, ¿sabes dispuesta a qué? hacer eso. Sí, esto está mal lo que estaba haciendo.
Ajá, o sea, sí, sí, definitivamente, sí, me he dado, he cometido muchos errores, obviamente, y del error se aprende, ¿no? Claro. O sea, es como vas a agarrar, pero vas adquiriendo, o sea, te tienes que ser muy metódico. Y es precisamente, o sea, yo he visto mucha gente, como tú mencionas, así como yo digo, puede salir de cualquier lado y puede ser cualquier persona, pero mucha gente se lo toma muy literal y de repente ya al día siguiente ya están haciendo juicios bien duros, ¿no? Versus obras que a veces no entienden tan bien, creo yo. Sí, como partir de Y algo muy superficial para emitir un juicio totalitario, ¿no? sí, ¿no? Como que pongo tres ejemplos que me convienen y ya descalifico a todo, como Avelina Lesper, ¿no? O sea, Avelina Lesper siempre se va con los ejemplos que más le convienen a su punto. Y a Sí, veces siento yo que no se da cuenta que no le conviene, pero lo argumenta así, o sea, es como muy flaco su argumentación, pues. Entonces, o sea, obviamente, pero aquí también cabe destacar que no todos los críticos de arte trabajan igual. De hecho, sí. se me hace difícil encontrar dos que trabajen igual. Yo te puedo decir mi forma de cómo lo hago y tengo mis mañas, mis trucos o mi manera que me funciona, pero es bien diferente a la de otros. O sea, por ejemplo, eh, yo soy mucho de que yo sí necesito ir, ¿no? O sea, obviamente que hay de repente, se supone que uno como crítico debe de realmente tener enfrente las obras. Me acuerdo mucho Sí. de mi profesor del doctorado, Jorge Juanes, que también es un Ah, crítico de arte muy bueno, a mí se me hace buenísimo. Y él dice, yo no escribo de ninguna obra que no haya visto, o sea, físicamente, ¿no? sí. De todo, todo lo que escribe es obras que él ha visto. No se pone a escribir de algo que nunca ha tenido enfrente, que nomás lo vio en fotitos o algo así. Le Y se me hace una regla platicaron. muy buena, perdón. Digo, le platicaron, oye, pasó esto y escribes algo. Sí. Pero él más escribe, creo que escribe mucho de pintura, ¿no? Entonces siempre estás refiriéndose más bien a pinturas, ¿no? O sea, las tiene que haber visto y ha ido a museos de todo el mundo precisamente a verlas. Pero yo, por ejemplo, tengo mi maña de que voy a una inauguración normalmente porque quiero Ajá. tener las fotos de la gente viendo las obras y cómo estuvo el ambiente y todo eso. Tomo fotos generales, pero ese día, el de la inauguración, ni me preocupo por ver las obras, ni las veo. ¿Por qué? Porque no se puede. Hay mucha gente, están hablándote, conoces a gente, saludas y todo. Ahí es para socializar y ya. Después voy como al día siguiente o cuando pueda, cuando esté solo. Sí. Y ahí le tomo fotos a todas y cada una de las piezas con su ficha técnica. Después de eso, no las veo mucho tampoco, ¿eh? O sea, sí las veo más, pero no tanto. Ya que llego a mi casa, veo las fotos y ahí es donde empiezo a armar qué voy a decir de esto. O sea, ahí es donde veo, ya con mucha calma, y digo, oye, esta se parece a esta. O sea, ya empiezo como a A, decir mucho. a ¿Qué? leer las piezas, digamos, Sí. como un O sea, todo. ya empiezo a armar ese rompecabezas, ¿no? Sí. ¿Cuáles Fíjate me que... gustaron más? Esta, ah, esta y esta. sí, Ajá, sí, dime, sí. ¿qué? No, digo, fíjate que cuando empecé el proyecto este de arte y de artistas, mi idea era esa, ¿no? Como ir al día de exposición, platicar con el artista y pues que me hablara de su obra y todo eso. Error. O sea, después me di cuenta que ese día se habla de todo menos de arte y de la exposición. Exacto. Y viene, yo creo, en parte como ahora el artista, y creo que lo mencioné en un episodio pasado, que el artista ahora pues es aparte el curador, es el museógrafo, o sea, somos como, digo, son como multidisciplinarios dentro de esa exposición. Y ese día pues terminas cansado y lo último que quieres hacer es hablar de arte, ¿no? Y sí, Exacto. totalmente de acuerdo, el peor día para ver una exposición es el día de inauguración. Exacto, ahí se va por otros motivos, no para ver Sí, las obras. Y el artista, montón de gente le va a estar hablando, a lo mejor va a estar ahí su familia o su pareja o sus amigos y, sí, o sea, no se puede. Entonces, a veces pregunto antes, a veces pregunto después, o sea, pero lo hago en otro momento y ya después empiezo a armar el discurso y también tengo mi método de qué digo, ¿no? sí. Cuando vas a Este, publicar algo de una exposición, consultas con el artista. O sea, le pides normalmente sí. datos, oye, mira,
tengo esta idea de la pieza, como un diálogo. No tanto así, más bien le hago preguntas que tengan que ver con... Mira, a veces, te voy a decir otra maña Va a que quedar tengo. grabado aquí. Ya. Sí, sí, no, es que esos son los trucos del oficio que también me gustaría que más gente supiera, porque a veces veo que se les cierra el mundo a la gente a escribir sobre arte, no saben ni qué decir. Sí, la Y es palabra más maña importante que mencionas es oficio. Es que realmente es un sí, oficio hacer, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Es un oficio sí, hacer crítica. No es nada más como, sí lo me es. gustó, no me gustó. O sea, tu gusto, pues, es tuyo, le importa al mundo, pues quién sabe, ¿no? Pero es un oficio hacer crítica. Adelante. Sí, o sea, y lo tiene uno que estar practicando todo el tiempo, te vas haciendo mejor conforme lo vas haciendo. Claro. Pero, por ejemplo, pues tú conoces al profesor Morales de la Facultad de Artes allá en Ensenada, Sí, sí, sí. y muchas veces yo me lo encontraba en las exposiciones. Y para mí, lo que es tridimensional es siempre un poquito más difícil de entender. Ok. Me cuesta un poquito más difícil. Entonces le pregunto, oye, ¿qué opinas de la expo, no? No, fíjate que esto y lo otro. Y me soltaba dos, tres cosas que me quedaba, sí, cierto, sí, cierto. Sí, sí, sí. Y ya le robaba la opinión, básicamente. No se la robaba del todo, pero me daba mucho norte Sí, para saber, y es cierto, porque no me había dado cuenta, ¿no? O sea, igual le preguntas al artista y el artista te va a decir algo. Yo trato de no hacerle tanto caso a los artistas, porque a veces el artista no es necesariamente la mejor persona para hablar de su propia obra. Esto suena irónico, sí. pero a veces los artistas están muy cegados, ¿no? Con su propia obra. O sea, ya como que ya la trabajaron tantas horas, o más bien se clavan mucho los artistas en lo que quisieron hacer y no en lo que hicieron. Sí, Muchas veces. es que es muy difícil ver tu pieza Ujú. desde los ojos de afuera, ¿no? O sea, siempre tú estás, eres como parte de la pieza y pues la atesoras y sabes lo que Ujú. estuviste pensando cuando la desarrollaste y todo eso. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y al artista le pregunto, lo escucho, y también le pregunto cosas de, a ver, ¿cómo se dio esta exposición? Cosas periféricas, ¿no? ¿Cómo se dio esta exposición? Ajá. ¿Cómo fue que llegaste a este tema? Preguntas así. Y esas obviamente las menciono en la reseña, ¿no? Sí, es que muchos dicen así como que no, o sea, podrían tener la idea de qué trampa le estás preguntando a todos los demás, pero es que la gente no sabe, o sea, me refiero a que ¿cuánta gente de las que va a ver una exposición le pregunta al artista, hey, ¿qué quisiste decir? Es como uno hace ese trabajo para irle con el chisme a la gente, pues, o sea, miren, el artista dijo esto, hizo esto y pasó por esto y todo esto, y eso complementa a veces la comprensión que hay de la obra. Entonces lo tienes que preguntar, pues, es algo que se tiene que preguntar. Claro, Son cosas que son muy básicas, pero se tienen que decir y se dijeron. sí. Y fíjate que por ahí va otro de los puntos que quería abordar contigo. Como cuál es el papel del crítico, ya no en cuanto al artista, sino en medio del artista y la comunidad que quiere, digamos, acceder a esa obra. O sea, ¿cuál es su Eh, función ahí? yo creo que eso depende un montón del contexto. O sea, vamos a decir que si yo voy a mandar un artículo para X revista, ¿no? En la Ciudad de México, ponle. Por ejemplo, hay una revista reciente de crítica que se llama Chiquilla Te Quiero. No sé si lo ubicas. No, pero la voy a buscar, muy interesante. Me dice revista en físico. Sí, sí. Bueno, de Oh, hecho, la hicieron poquito antes de la pandemia. Le estoy buscando el número, por sí, aquí sí, lo sí. debo tener. Digo, está Este, interesante que ahorita sigan saliendo revistas en físico. Se me hace como ya muy... No sé, como que pienso que esos proyectos no hay tanto futuro por los gastos que lleva. Ah, ok, chiquilla, te quiero. es Oye, una revista delgada, ¿no? Es una revista pequeña, pero este es el número uno. Número cero, perdón, el número cero. ok. Creo que ya llevan dos o tres números, Está interesante, ¿no? pero sí, básicamente la sacaron, creo que en el 2019 salió y luego llegó la pandemia y empezaron, pues se dificultó la distribución Sí, claro. y entonces la empezaron a sacar una versión que se llama Chiquilla Electrónica. Sí lo están haciendo en papel, me parece, pero también sacaron una versión electrónica. Entonces, bueno, el punto Sí, de sí. esto es, si yo mandara un artículo para esta revista, Ajá. lo voy a escribir diferente a otra de Baja California, por ejemplo.
incluso la Chiquilla Electrónica se supone que están buscando tener una distribución en Latinoamérica, no solo en México, ¿no? Entonces, y a público muy especializado, o sea, público que ya sabe de arte. Ajá. En cambio, el artículo será diferente si es para el periódico, si es para cierta, o sea, depende, y si es para Baja California, si es para la Ciudad de México, si es para X, para donde sea. Entonces yo pienso que la función del crítico depende del contexto en el que se está desarrollando. Y yo veo en Baja California, que es donde escribo más, un contexto donde hay mucha necesidad de discusión, de reflexión sobre lo que se hace. Todo el mundo coincide en que se hacen muchos eventos y no se reflexiona, simplemente pasaron y nada se escribió, nada se pensó, nada quedó. Entonces, esa es la necesidad que yo vi principalmente en Baja California y dije, así voy a escribir atendiendo a esta necesidad que yo percibo, ¿no? Dependerá de qué contexto. Sí, de hecho, bueno, hablo mucho del proyecto, ¿no? Pero es que me emociona también. Pero empezó todo con cuando Álvaro Blancarte presentó su libro en la facultad, fue como 2015, 2016. Entonces, yo iba entrando a la carrera, ¿no? Y pues obviamente tengo los referentes que tiene todo el mundo, ¿no? Sabía quién era Picasso y Van Gogh, o sea, lo normal, vamos a decir. Pero cuando vi las obras de Blancarte, dije, wow, o sea, o sea, me gustó mucho, pero aparte, lo que me hizo ruido, digo, bueno, entonces, ¿qué tanto hay en Baja California que está pasando y que yo no conozco? Entonces, eso fue como un pie para empezar el proyecto, pues en 2017 creo que empezó todo eso. No lo llevé como Ajá. quisiera, ¿no? Pero pues ahora desemboca en este podcast, ¿no? Sí, fíjate, yo le recomendaría a todo mundo que lea, bueno, si lee en inglés, porque este es un libro en inglés, le recomendaría que leyeran un libro que a mí me cambió el chip con respecto a la crítica de arte, que se llama Crítica de Arte en Línea, una historia. Bueno, Art Criticism Online, a History, algo así. Bueno, el asunto de este libro a mí me parece fascinante porque no solo, o sea, ¿De, parece que está hablando solo de internet, pero de en qué año realidad es es este libro? creo que es ¿Sabes? del 2019 o 18, ¿eh? Oh, nuevecito. Bueno, nuevecito Es muy en términos reciente, editoriales, ¿no? es bastante reciente. El asunto es que ese libro rastrea, no solo me gustó mucho que no se limita a hablar de la crítica de arte en internet, sino hace un rastreo Ujú. desde los orígenes de la crítica de arte, cómo era, precisamente para argumentar cómo se ha ido transformando, sobre todo en el siglo XX y XXI. Sí. O sea, este autor toma como crítica de arte, o sea, cosas que a veces nosotros no lo consideraríamos, o yo no lo consideraba, pero ya me di cuenta, no, pues sí es cierto, esto también es crítica de arte, como es programas de televisión, listas de correo electrónico en Ajá. internet, foros de discusión, no sé, videoblogs, o sea, canales de YouTube, podcast, todo eso, y menciona muchos ejemplos y cómo operan, o sea, cómo Sí, sí. funcionan como crítica de arte o por qué son. Desde un reality show que se hizo en Nueva York que se llamaba Art Star, que era como estos MasterChef o algo así, nomás que Ajá. esto era de artistas. O sea, te daban ciertos materiales o cierto tema o cierto lineamiento para hacer una obra y tenías que hacer la obra en cierta cantidad de tiempo y al final había una ronda con críticos de arte que te criticaban, ¿no? Entonces ahí los críticos decían, no, a esta obra le falta esto, a esta obra. Y así como que según esto tú también te enterabas, como estos programas, pues, Sí, de sí, sí. reality show. Y eso es crítica de arte. Ah, ok. Sí, o Yo sea. he visto un show de ese tipo, o sea, me suena mucho la idea, pero es sobre pintura y es figurativo, ¿no? Aunque dejan varios estilos, pero sí, ponen un modelo, ponen 4 modelos, 3 artistas por modelo, hacen su pintura, todo eso, y luego llega un crítico, no, un grupo de 3 críticos, lo evalúan todo eso, y luego el modelo es quien escoge al ganador. Creo que es un programa inglés, Master of Portrait o algo así, pero Ay, igual lo busco, les dejo aquí el link. Igual sí, los que mencionaste ahorita los voy a buscar. Aquí en la descripción del podcast se los dejo. es similar, ¿no? O sea, esa Sí, idea. Entonces ya no podemos pensar en la crítica de arte como un texto nomás, sí, sí, sí. sino realmente puede ejercerse en muchos medios diferentes. Y desde muchos caminos, ¿no? Exacto, de muchos caminos. De hecho, precisamente porque no hay una carrera en crítica de arte, porque no hay una maestría en crítica de arte. O sea,
como es una disciplina que sí hay aproximaciones académicas, pero realmente es difícil que una persona diga, ¿cuál es su carrera? Crítico de arte. No, sino es alguien que a lo mejor estudió artes, a lo mejor estudió filosofía, a lo mejor Sí. estudió algo, historia, y se especializó en historia del arte, pero así que como tal crítico, no. No Entonces es existe algo que una cuando yo me di cuenta licenciatura de en eso, crítica de arte, ¿no? ajá, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, ay, pues no necesito más que hacerlo, ¿no? Y querer ser mejor, obviamente seguir estudiando y ser mejor. Entonces, básicamente eres crítico de arte cuando la gente te empieza a decir que lo eres. La gente se da Cuando te cuenta. nombra crítico de arte, ¿no? Sí, exacto. No hay ninguna ceremonia así donde te ponen la espada, así como un caballero de la Edad Media y ahora eres crítico de arte. No, A nunca va escribir. a pasar. Ajá, no. Así que tienes que empezar desde abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, está bien interesante todo eso. Porque sí, lo que yo, o sea, antes del podcast me puse como a buscar, ¿no? Y ver qué hay de nuevo en cuanto a crítica. Pero realmente si buscas, pues están los textos, ¿no? De crítica de arte, pues los que ves en la facultad y todo eso. Por eso me hace bien interesante el libro que mencionas ahorita, que sí lo voy a buscar, porque no sé, a lo mejor con esa pérdida de poder del crítico que mencionas, pues ya nadie va a querer escribir, se va a perder, Pero eso me lleva a otra pregunta, o sea, ¿es necesario el crítico para que funcione todo esto del arte? ¿O podríamos Eh, obviar esa figura y todo va a seguir igual? O sea, Excelente pregunta. Yo no tengo una gran respuesta para eso, pero déjame comentarte mi intuición sí, sobre sí, esto. sí. ¿Qué pasaría si un día se desaparecen los críticos de la noche a la mañana? Yo creo que iba a pasar cuando, como en el episodio de Los Simpsons, donde dicen, se imaginan un mundo sin abogados, ¿no? Y sale un arco iris en el fondo y así. Sí, sí, sí. No, pero creo que quizá no pasaría gran cosa. Ahora, van a decir, ¿cómo? Y entonces no sirven para nada, ¿o qué? No es tampoco que no sirvan para nada, es más bien lo que yo pienso que está pasando, es que es un rol que, que tiene que transformarse en algo que le sea útil a la sociedad en la cual existe. O sea, Claro. por eso yo pienso que está migrando de esta figura más como, vamos a decir, solo soy crítico de arte, es todo lo que hago, a una figura que la crítica es ejercida por, o sea, como que se ha descentralizado en ese sentido. Claro que no estoy planteando un panorama optimista de que a todo mundo nos escucha por igual, Sí, pero más bien me refiero a que puedes ejercerlo desde muchas trincheras, pues. Entonces, la figura ya es como, vamos a decir, la figura del fotógrafo. sí. La figura del fotógrafo todavía existe y hay muchos fotógrafos y hay mucha necesidad de fotógrafos. De hecho, quizá hay más fotógrafos que nunca antes, pero mucha gente siente que ya no los necesita tanto porque es más fácil que nunca tomar tus propias fotos Sí, con el celular o todo el mundo se puede llegar a sentir un fotógrafo porque todo el mundo trae un celular con cámara, pero aún así siguen existiendo personas más especializadas que van a poder hacer más allá de aquellas personas que solo tienen un celular y muchas ganas, ¿no? claro, claro. Entonces, creo que la figura del crítico se tiene que retransformar en ser relevante. O sea, no creo que no tenemos que pensar en si vamos a poder rescatar esta figura. Si no sirve de nada, pues que se vaya. Pero creo yo que ese es incluso mi búsqueda, ¿no? O sea, ¿cómo justifico yo estar escribiendo de arte, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué se logra, ¿no? ¿Cómo justifico que existo? Exacto, algo así. Bueno, mi primera justificación es que me gusta mucho, pero no sé si eso pueda justificar mi existencia, ¿no? Digamos que yo por eso trato de ser muy didáctico cuando estoy escribiendo. O sea, quiero que cuando la gente lea mi reseña o mi crítica, aprenda cosas. Ese es uno de para que estemos como en el mismo, tratar de elevar al público Claro. a un nivel más arriba, de más conocimiento, de más crítica, más percepción. Y también otra cosa que intento, que muchos críticos no lo hacen,
es tratar de ser conciliador. Es una cuestión que tengo mucho, también muy, muy presente. O sea, conciliador en el sentido de que no me gusta crear división con lo que escribo. No me gusta dividir a la gente. Todo lo contrario, quisiera unificar, siempre. Siempre que estoy escribiendo de arte, quiero unificar. Quiero juntar a la gente que a veces no le interesa. Quiero juntar a la gente que a veces piensa que ese arte no es bueno. O sea, trato de... No sé si lo logro o no, ya es punto y aparte, pero al menos lo intento, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar, dices lo de unificar, yo digo, gran tarea, porque Sí, realmente ahorita, digamos, los que leen, y fíjate que cuando yo pensaba en el episodio este de crítica de arte, dije, no quiero pasar por Avenida Lesper, ¿no? Ya la mencionamos una vez, pero es que es lo que hay, y la división vende, o sea, sí. ese, pues sí, morbo voy a decir, porque pues es morbo a veces, ¿no? Vende. Entonces yo creo que el hacer crítica que unifique, gran tarea que te queda. No, es que hace falta, pues. Eso es algo que, o sea, la división, divide y vencerás, dicen, ¿no? Como, no lo Sí, dijo Trump, pero Trump la aplicó. Básicamente dividió a todo mundo. No me gustan las retóricas polarizantes. Entonces, muchas veces cuando he escrito algunos textos tratando de unificar sí, y la gente se enoja, no les gusta. Es bien raro. sí. Y es que en lo de unificar, eh, pues no sé, yo creo que es lo más complicado, pero, o sea, el tratar de hacer esa tarea es algo como, te, te vas a quedar de alguna manera solo, pienso yo. Porque, bueno, lo mismo que te comentaba, ¿no? O sea, es que eso no. Por ejemplo, si te solicitan una revista, depende de la revista también, ¿no? Como el giro. No, pues que esto, pues no levanta pasiones, no tiene likes, no lo compartieron. Y sabes que no, es que escribe como algo que encienda ahí los ánimos, ¿no? Pero es que yo, ¿sabes? Que creo que se puede encender el ánimo con la unificación. O sea, eso ha pasado. Realmente mis textos que más se han hecho virales de repente son aquellos que son un poquito más donde me enojé y salté un montón de cosas que tenía que decir, ¿no? Sí, Y, y ya fue muy apasionado, pero nunca lo hago con un ánimo de dividir ni hacer enojar a nadie. Pero a veces eso es lo que pasa y eso empieza como que a, a- a compartir. A la gente le encanta leer la negatividad y a mí no me gusta escribirla, sí, la verdad. sí. Fíjate que, bueno, uno de los, bueno, él no se anuncia como crítico, ¿no? Sino como, él es también doctor, Francisco Soriano, igual no sé si lo ubicas. Pero Sí, habla mucho de arte y pues es como muy del día, ¿no? O sea, lo que está pasando. Pero los mejores episodios es cuando él como que se enoja, pero lo puedes interpretar como pasión, ¿no? Y es algo que no puedes dejar fuera, sobre todo de las artes, ¿no? O sea, en todas las pasiones existe, en todas las profesiones existe, o sea, cierta pasión por lo que haces, ¿no? Pero creo que en las artes es algo que se exalta, ¿no? Y los mejores episodios como los que más me dejan cosas positivas es cuando él se enoja, ¿no? No, es que cómo, es que tienen que poner atención en esto, es que la obra, y hay que leer esto para no decir tonterías. O sea, no insulta ni nada, pero o sea, se nota que es algo que le llena, pues como hablar de esos temas. Entonces deja mucho, pues ese enojo que tú le llamas, que puede ser como pasión, ¿no? Por lo que estás haciendo y leyendo. sí, sí lo es. O sea, es pasión porque me gusta lo que hago y soy apasionado. O sea, realmente si no fuera apasionado no lo haría porque realmente estás muy en Claro, contracorriente. Han sido muchos años de... O sea, realmente yo cuando empecé a dar la materia de taller de crítica de arte, yo también estaba, yo ya sabía algunas cosas, pero realmente me faltaba muchísimo por saber. Y a lo largo de esa materia tuve mucha oportunidad de irla mejorando. sí, Siempre la fui mejorando esa materia cada vez más y más y más. De hecho, era una de las materias donde yo sentía que un semestre no me alcanzaba para nada, ¿no? O sea, yo apenas veía lo más básico, yo quería hablar de 1,000,000,000 de cosas más, pero no había tiempo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de desarrollar mis ideas ahí y luego ya decir, no, pues tengo que empezar a escribirlo, ¿no? Si yo traigo claro. como
es muy fácil decir, la crítica de arte debería ser así, debería ser así, debería ser así. Pero pues si crees eso, pues hazlo, ¿no? O sea, Sí, y sí, sí. ya lo demuestras. No Oye, tienes que estar pregonando ahí, pontificando de sí. cómo debería ser, ¿no? Ya que mencionas lo de tus clases, ¿cómo reciben los alumnos las clases de crítica de arte? Pues Sí, le no, hacen el dime. feo. Pues realmente creo que bastante bien, y más porque esa materia, como te digo, yo siempre que hago mis materias pensando como la materia que a mí me hubiera encantado tomar, ¿no? Ok. Entonces, ajá, pienso cosas que sí pienso en los alumnos, ¿no? Pero me pongo más bien en el lugar de los alumnos y qué sería lo más divertido, qué sería lo más interesante, qué sería lo más Sí. así. Y trato de buscar ese ángulo siempre. Entonces, poco a poco, conforme fui desarrollando la materia, pues iba haciendo, no sé, más cosas que siento yo más padres y a los alumnos les gustaba más. Sí notaba que esa materia les gustaba mucho. Y de hecho, todavía hasta la fecha hay alumnos que yo sé lo sé porque he visto sus obras, que de cierta manera se han influenciado un poquito porque lo que yo dije en la materia, Ah, que ok. alguna idea pescaron de ahí, ¿no? Está De hecho, excelente. ahorita, hace poquito, hay un podcast de una compañera ahí también de la facultad de Ensenada que se llama, Ruth, ay, ¿cómo se apellida? Guevara, no. Ruth Ruth Guevara, me Esther, sí, parece. creo que sí. Ah, Sí, de hecho lo escuché. O sea, antes de empezar con todo esto dije, no, voy a hacer el primer podcast en Ensenada. Me puse a buscar, pues no, ya estaba ella. Pero de hecho está otro de Enrique, se me va su apellido, pero es como de los semestres intermedios, que se llama Magnum Opus, o Opus Magnum, algo así. Pero sí, no sabía. o sea, lo que se me hace curioso, pues son 3 podcasts de 3 alumnos de la facultad. O sea, está, digamos, es el acceso, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que tenemos a la mano, pues estos medios, ¿no? Y pues ahí están 3 podcasts. Sí, únanse. Ay, viene así, ¿no? Terminan del chongo, ¿no? Pues puede ser. Pero bueno, Mira, yo ¿sí? escuché los otros dos y o sea, lo que sí se rescata es que son formas de accesar a promover el arte distintas. Y Ah, sí. es lo que va a hacer, o sea, puedes escuchar los tres pensando, ¿no? El mismo artista y estoy seguro que vas a escuchar 3 cosas distintas y te va a dejar con cosas distintas, aunque hablemos de lo mismo. Sí, sí. Son 3 puntos de vista muy diferentes. Pero te comentaba que en ese podcast Ruth entrevistó a Roxana Alvarado, que es otra Ah, ese no lo he escuchado, sí. compañera de ahí. Y ella dijo que en una de mis materias agarró una idea que todavía está usando. Ah, Y ok. me sentí muy halagado de decir, órale, le dije algo que le sirvió, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, eso se me hace padre. Sí. Maestro, ¿dónde te podemos leer? Digo, ya que hablamos de tus artículos y todo eso, ¿dónde podemos ver los enojos y las pasiones y todo eso? Bueno, ahí ahorita estoy en muchas partes, precisamente en la pandemia me empecé a diversificar, supongo. Pero el que yo le recomiendo más a la gente ahorita es la revista Escafandra. Esa es una revista que yo inicié el año pasado, precisamente en la Facultad de Artes en Mexicali. Ajá. Aunque claro que estamos abiertos de hecho, pronto vamos a hacer una presentación formal de la revista a todas las 3 ciudades del estado y a todos los alumnos y maestros y todo para explicarles a todos cómo pueden participar porque podrían formar parte del equipo. Claro, Eh, y ahí básicamente lo que hacemos es publicar periodismo cultural. No solo hacemos eso, sino también publicamos, o sea, abrimos una convocatoria para que artistas nos mandaran sus obras y escritores nos mandaran sus textos para publicación, los mejores textos, ¿no? Entonces hemos publicado obra de gente de toda Latinoamérica que nos han mandado, pero sí. reseñamos eventos más que nada de Baja California. Entonces, de repente reseñamos sobre festivales, reseñamos sobre eventos. Yo escribo ahí bastante, ¿no? Tengo muchos artículos. Este último año he escrito muchísima reseña y trato de ir a todos los eventos, trato de no perderme ninguno. Este, y pues ahí ya tengo como o sea, no quiero extenderme demasiado, pero también, obviamente, cuando empiezas a escribir así, también empiezas a formar como tus ideas y empiezas a generar más planes y cosas que quieres luego hacer, así como con la Claro, materia, te digo, que la vas mejorando. sí. Igual la revista va mejorando y el siguiente año creo que va a ser mucho mejor.
Ahí pues no solo hay escritos míos, sino escritos de muchas otras personas. Publicamos bastante, de hecho. Excelente. Ahí es Además una. tienes un... Ah, ok, adelante. Ok. La otra es que hace poquito también saqué un podcast La que se llama La pandemia sí Caja. nos tiene. Sí. Fíjate, yo no soy nuevo a los podcasts. Yo tuve un podcast del 2006 al 2012. Se llamaba El Canal. Ajá, se llamaba El Canal. Y en ese podcast lo hacía de una manera. En ese entonces los podcasts todavía no se sabían bien qué eran, pues. Sí. O sea, era como una cosa muy nueva. Yo lo hice bien experimental. O sea, cada episodio era distinto del siguiente. Por ejemplo, podía tener uno que duraba 20 minutos y el siguiente iba a durar 3 horas. Y luego el siguiente iba a durar 45 minutos. Ajá. Y luego otro de 10. O sea, hacía lo que se me ocurría, como si fuera un blog así, donde escribes lo que sea. Y a veces entrevistaba gente, a veces me iba con la grabadora yo manejando por la calle hablando. O sea, hice de todo. A veces grabé en cabinas profesionales de radio, tuve la oportunidad. A veces grababa con un microfonito de karaoke en mi computadora. ¿Se puede escuchar O- todavía ese podcast? Ahorita no está en línea. ¿Y sabes por qué no está? Porque tengo todos los episodios, ¿no? Yo los MP3. De hecho, muchos de ellos me dan mucha vergüenza. Hay unos que creo que valen la pena, pero otros son una basura. Pero no he podido subirlos, o no voy a poder subirlos, a lo mejor lo puedo intentar de algún modo, pero básicamente como en ese entonces no había estas verificaciones de que si usaste la canción de fulanito, menganito, Me pasó. ponía lo que sea, ¿no? Ponía la música de fondo que yo quería, las canciones que yo quería, clips de películas, de programas, de todo. Ponía un montón de clips. Ajá. Y ahorita si lo subo, me va a marcar un chorro de problemas de copyright. Entonces, no sé cómo hacerle. Pero he estado pensando en eso, en ponerlos de nuevo en línea, porque algunos episodios son como cosas importantes que pasaron. Un día hubo una protesta del Día Sin Mexicanos, como en el 2008, Ajá. y yo me fui a grabar a la frontera las opiniones de la gente, cosas así, que no sabía bien lo que estaba haciendo, pero sentía yo que estaba haciendo algo interesante. Pero lo estabas haciendo, ¿no? Que es lo Sí, interesante. en ese entonces no hablaba tanto sobre arte, pero sí llegué a hablar un poquito sobre literatura en el podcast. Hablaba más sobre cultura, que es más lo que siempre he hablado, ¿no? Sí. Y la Caja Cultural es un poquito eso. La Caja Cultural es ya un programa más formal. Es con una chica que se llama Leslie Castro, que es de mercadotecnia. Ok. Tenemos una visión un poquito a veces distinta de las cosas. Pero eso aporta también al programa, ¿no? Sí, o sea, como sí, definitivo. Bueno, no lo he escuchado, bien sí lo padre. tengo en mi lista de pendientes, pero supongo que aportará como pues las visiones distintas sobre los temas. Sí, en efecto, nos peleamos bien a gusto en los episodios. Tenemos opiniones encontradas sobre algunas cosas. De hecho, el último que hicimos, ahí tuvimos varias discusiones muy buenas. Excelente. Pero yo siento que eso va a pasar, va a ser como, yo creo que con el tiempo, yo creo que Leslie me va a influenciar y yo la voy a influenciar a ella. Siento que eso va a pasar con el tiempo. Dime. ¿Qué temas manejan en la Caja Cultural? Nada más para quien escuche, ¿qué se puede Sí, encontrar ahí? el programa habla sobre la escena cultural de Baja California. Es decir, hablamos y entrevistamos a gente de aquí, de las exposiciones de arte, los conciertos. También hablamos de repente de temas más internacionales. Por ejemplo, una película de Hollywood que a lo mejor nos dio la gana hablar de ella, o a veces de algún programa de televisión. Cosas más de la cultura pop también los llegamos a tocar, pero el enfoque principal es la cultura en Baja California, ¿no? Excelente. Y luego también me pueden leer en mi blog, que es badbit.org. La verdad, con tanta cosa que estoy haciendo, comprenderán ustedes que tengo el blog un poquito abandonado. Realmente estoy escribiendo, de hecho hay muchos artículos que yo quisiera para el blog, no tanto porque más bien porque no son el giro de Escafandra, pues. Ahorita casi todo lo que estoy escribiendo es para Escafandra, pero como hay cosas que no caben en Escafandra, las tengo que poner en mi blog. Y no tengo tiempo a veces para escribirlo. En este verano voy a escribir mucho más en el blog. Eso lo prometo. Y también tengo un videoblog, que es el videoblog de Miguel Lozano. Ese lo que vemos ya no tengo mucho tiempo. ¿Qué? Digo, ese lo vemos en donde, en YouTube. YouTube. Ah, ok. Y ese, al principio empecé también hablando mi opinión enojada de todo. Y empecé a hablar criticando a Facebook, hablando de temas bien variados. Ajá.
y, y realmente me di cuenta pronto, hablé algunos temas de Mexicali, Baja California y demás, y pues me di cuenta que esos eran los más vistos, así por mucho. La gente le interesaba Baja California. Entonces me hice apuro a hablar de Baja California. Y de hecho, tengo algunos videos que se los recomiendo muchísimo. Estoy sumamente orgulloso de estos videos por muchos motivos. Uno de ellos, porque me costaron mucho trabajo, la verdad. La verdad, eso es bien difícil. Sí, Te puedo escribir un libro, pero para hacer unos videos de YouTube es brutal. sí. Luego, son de temas que siempre había querido decir y a veces por escrito, a veces ya había escrito de algunas de estas cosas, pero en video tengo la oportunidad de hacerlo mucho más dinámico. O sea, pongo clips, investigo muchísimo, o sea, realmente me clavo mucho cuando hago un video. O sea, investigo un montón de información, saco cosas así que yo no sé si la gente se da cuenta de qué único es mucho del material que estoy presentando. Pues, o sea, me refiero a que con único me refiero a que, por ejemplo, el último video que hice y que me gustó mucho es el de cuando cantó Pavarotti en La Salada, aquí cerca en Este Mexicali. sí lo vi. Ajá, y ahí yo fui voluntario, ¿no? Sí. Trabajé ahí y conté mi experiencia. No hay nada al respecto en internet. No, o sea, los artículos que yo encontré o la información era bien general, muy incompleta, no capturaban lo que había sido. Y yo dije, no tengo que hacerle sentir a la gente lo que yo sentí cuando estuve ahí, las fases, y me quedé corto porque pasaron más cosas, pero no tuve tanto tiempo. Y de dónde saqué las fotos, o sea, de donde pude, o sea, fue como una labor Sí, detectivesca. sí, sí, Y sí. pues al final de cuentas ahí armé algo que me gustó. A mí me dio ansiedad en la parte de las butacas. Dije, ¿dónde van a meter a todos? En lo que Qué avanzaba el bueno, video. porque imagínate cómo estábamos nosotros. Sí, sí, sí. Es como, what? O sea, lo que se refiere Sergio es que no, Sí. el día anterior no se pudieron acomodar las sillas porque no cabían. Fue un desastre. Ese concierto salieron un montón de cosas mal, pero se hizo. Excelente. Y bueno, y quedó registrada tu experiencia, ¿no? Que también es lo bueno. Ya me puedo morir en paz. Y luego hay más cosas. Por ejemplo, quiero hacer un video de películas que fueron grabadas en Mexicali, películas de Hollywood grabadas en Mexicali. También quiero hacer un video del centro de Mexicali. O sea, me enfoco mucho en Mexicali, pero también de repente voy a hacer videos de Ensenada y Tijuana, ¿no? Cuando tenga la oportunidad. Ahí es Y el también problema cuando dime, tengan la oportunidad, ¿no? Y el tiempo. ¿perdón? Digo que ahí está el problema, ¿no? Cuando tengas el tiempo. Sí, y también hay artículos académicos míos o cosas que he escrito que de repente me gustaría también hacer un video al respecto para que la gente se entere, porque mucha gente no lo va a leer. Entonces, los videos los hago principalmente porque estoy dirigiéndolos a un público distinto. Lo estoy Ujú. dirigiendo más a un público, o sea, no estoy diciendo que toda la gente que vea YouTube no lee, pero hay gente que no lee de plano nada y esa gente no va a saber nada de lo que hago ni mis ideas. Sí, Entonces hago los videos para llegar a otro tipo de público también. claro. O lee Todo otras esto, cosas y después ve videos, ¿no? O sea, ajá, sí, 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 o sea, me refiero a que, o sea, sí, también hay gente que lee y ve videos, pero me refiero a que también hay gente que no lee. sí, sí, Entonces sí. estoy pensando mucho en ese público. Y luego, todo esto lo hago inspirado, ¿sabes? Yo estoy inspirado no es un crítico de arte, es un historiador, que Ujú. es como uno de mis modelos a seguir. Este señor se llama Bart Ehrman. Es un historiador del cristianismo temprano. Estamos hablando de los primeros 4 siglos, ¿no? Más o menos. Ajá, los inicios. Ajá, y él es un gran historiador, ¿eh? O sea, es uno de los más grandes expertos sobre el Nuevo Testamento en cuanto a historia se refiere. Y él dice que le molesta mucho que el mundo académico se queda dentro del mundo académico y la mayor parte de los académicos nunca escriben pensando en un público más general. Sí. Entonces a veces la gente no se entera de lo que pasa dentro de la academia. Entonces él se propuso hacer un montón de cosas para llevar ese conocimiento al público general. Entonces escribe sus libros que son dirigidos a historiadores y a especialistas, Ajá. pero también hace muchos libros que son
de divulgación, o sea, son libros Exactamente. para un público general, así explicado muy en inglés, muy sencillo, muy fácil lectura. Y aparte, tiene un blog donde todos los días, de lunes a viernes, escribe sobre un tema. Todos los días. El detalle es que es de suscripción el blog. Pero esa Oh. suscripción de $12.50. No, bueno, creo que ya le subió. Creo que ya es como $20 al año. No es Ah, mucho ok. dinero. No es Digo, mucho está dinero. accesible, ¿no? Sí, pero el dinero que está recaudando, el 100% de ese dinero lo dona a alguna institución caritativa, pues. Ah, ok. 100%. Ni siquiera el costo del sitio sale de las donaciones, sino él paga el costo del sitio. Y su idea es difundir la historia y recaudar dinero para la caridad, ¿no? Entonces hace muchas cosas así, Bart Ehrman, o de repente te dice, voy a dar una clase por Zoom, nomás que necesito público. Si quieres ser parte de mi clase, puedes hacer una donación al blog y te dejo entrar, ¿no? Y entonces, y así recauda más dinero, ¿no? Ya ha recaudado un montón de dinero. Entonces, o sea, para mí él es un modelo a seguir porque está preocupado como por varios aspectos, no solamente la academia, sino Sí, sí, sí. se trasciende eso. Entonces, mucho de lo que yo escribo, a veces escribir para Escafandra es cosa que me quita tiempo de mi trabajo académico, pero siento que es importante llegar también al público que no necesariamente es académico. Sí, Por claro. eso todo esto del YouTube y podcast, mi idea es esa. Es decir, hay gente que a veces no va a ir a la Facultad de Artes, no va a las exposiciones, está como fuera de este circuito, pero quisiera llegar aunque sea por accidente, Sí, pero es y que trato de aparte hacerlo tenemos, atractivo. per- ¿Perdón? digo, aparte como, digamos, miembros de las artes, o sea, como críticos, como artistas, como cualquiera que sea tu función, pienso que tenemos la responsabilidad de formar también públicos, Sí. porque tenemos que formar también un mercado, porque pues de algo tiene que vivir el artista y el crítico, ¿no? Exacto. Y fíjate, mira, aquí va un tip o quejas A ver. de este lado, ¿no? Del que escribe sobre arte para los artistas. Ahí les va. Que escriban sobre ustedes. Si algo se escribe, muchos artistas tienen esto muy claro, pero hay otros que no. Es un gran privilegio. La gran mayoría del arte, el 99.9% del arte, diría yo, nadie va a escribir sobre él. Sí, Nada. Entonces, cuando escriben sobre ti, ya el simple hecho de que hayan escrito algo sobre ti ya te está dando una importancia. Y eso hay que apreciarlo. O sea, no estoy diciendo, oh, yo soy bien importante. No, pero simplemente cualquiera, cuando ya se publica algo de eso, es como, es un privilegio. No todo artista tiene esto. Luego, que escriban de ustedes o tener como una buena difusión dentro de los medios les conviene muchísimo. Y hay muchos artistas que no se dan cuenta en el sentido de que, ¿a qué voy? De que de repente les mandamos, o sea, nosotros en Escafandra ajá, tenemos el cuidado de siempre a la persona que nos mandó un texto o lo que sea, o vamos a decir que escribimos a esa persona, mandarle el link. Mira, ah, ok, sí. escribimos esto sobre ti, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí. Ah, ok, de repente se me paralizó aquí. Entonces les mandamos el link. Y hay mucha gente que reacciona como si fuera Navidad. Sí, escribieron sobre mí. Y lo empiezan a difundir en todas sus redes y todo. Yo lo Pero hay haría. gente que es como si le hubiéramos dejado una hojita de esas de cupones del Burger King en su buzón. Ajá. O sea, les vale. Lo tiran, o sea, no es que lo tiren, sino simplemente les vale totalmente. No le tienen ninguna importancia a eso. Y se me hace bien loco. Digo, oye, ¿escriben mucho de ti o qué? Sí, alguien se O tomó sea la que, molestia de... ajá, es bien raro cuando eso pasa, pero pasa. O artistas de repente que le digo, oye, te puedo hacer una entrevista para no sé qué, y te dicen, no, pues ahí está todo en el Face.
Sí, ¿Cómo que ahí está todo en el Face? En el Face nomás hay una serie de fotos sin ningún texto, sí. que no me dan idea de nada. O sea, subir tus cosas al Face, desde mi punto de vista, no le ponen ni descripción a las fotos ni lo hacen accesible para la gente. Es difícil de repente escribir de algo que no tienes información y tienes que preguntarle al artista y es difícil, o sea, Sí, me explico, a veces quieres escribir de cierta persona y esa misma persona te está obstaculizando sí. en Aparte cierta que forma. aunque la información esté detallada y tenga todo lo que se necesita, el tiempo de vida de esa información, o sea, es cortísimo, cortísimo. Sí, O sea, pero ya hicieron scroll, ya se fue tu información, ya salió el meme de un gatito, de un perrito y ya. Hasta ahí sí, llegó. así nos pasa en Escafandra también. Al Sí. principio los alumnos que llegan, porque son alumnos los que escriben la mayoría, este, de repente tienen un chorro de miedo, dicen, no, es que no me va a salir bien mi primer artículo y no sé qué tanto. Mira, ese artículo va a aparecer en el feed de alguien y va a desaparecer en medio segundo. Sí. O sea, pasa así de noche. No vas a tener tiempo de lamentarte de que está mal escrito porque ya tienes que escribir el siguiente. O Sí. sea, no tienes tiempo para pensar en eso. Pero mira, yo pensando en esa cuestión de la poco tiempo de vida que tiene ese material, yo estoy haciendo antologías de eso para publicarlas como libro. Y Oh, creo, y excelente. aparte yo ya estoy escribiendo así, yo estoy escribiendo mis reseñas no como textitos separados, sino parte de un proyecto más grande. Oh, O de está varios, excelente. así que que yo pienso, o mi idea es que se publiquen. Porque hacen como un retrato así de una época muy específica, ¿no? Sí, ¿Qué pero es estaba que pasando sí, en esta ¿quién época? más va a escribir sobre esta época más que los que estamos aquí en medio? Pues, ¿quién tiene Exacto. ese pulso? Nosotros. Exacto, exacto. Nosotros somos los que tenemos que dejar constancia. Si no, nosotros no dejamos constancia, van a llegar las nuevas generaciones, como muchas veces pasa, sin saber. Y llegan así como pensando que están descubriendo el agua tibia. Pasa mucho. Sí, Mira, sí, no sí. sabes lo frustrante que es cuando yo escribí el libro ese de Fuera de la Caja. Sí. Y en las conclusiones puse un montón de descripción de los problemas que hay en las galerías, ¿no? Y cuando yo estoy de repente en un ámbito donde hay algunos galeristas o artistas y de repente están hablando de los problemas, pero es que nadie ha discutido sobre eso o no se ha escrito nada sobre eso. ¡Ey! Yo escribí un Sí. libro hace como 4 años, habla de eso que estás diciendo, nomás que no lo has leído. Y Sí. es el problema, pues, que de repente, como que no, o sea, yo ya estoy casi a punto de leerme todos los libros sobre arte en Baja California. Ya me falta bien poquito. ¿Por Ajá. qué? Pues porque tengo que tener claro ese panorama. Y, y ya sé ya me llegan frecuentemente con preguntas de, ay, ¿habrá un libro sobre historia del arte en Ensenada? No, no hay. No hay. Siguiente pregunta. No, no hay. Y así ya me preguntan, ¿hay esto? Ya les puedo decir si sí hay o no hay, o qué es lo más cercano. Y faltan un chorro de cosas, ¿eh? Eso es. Excelente. Maestro, Sí. muy didáctica la plática, muy amena, excepto lo del café. Lo voy a editar ahí. Pero bueno, algo más para despedirnos. Pues solo dejo ese comercial, el videoblog de Miguel Lozano, el podcast La Caja Cultural, la revista Escafandra y mi blog badpit.org. Estoy en las redes sociales, en Instagram. Principalmente lo que más uso es el Instagram. También estoy en Excelente. el Twitter, pero soy un fracaso en el Twitter. Nunca le he agarrado la onda. Ah, ok. Este, y no tengo Facebook, eso sí. Pero sí, agréguenos en las redes. La revista Escafandra sí tiene un Facebook. Sí. Y tenemos Instagram de la revista Escafandra y todo eso. No sé, yo pienso que... próximamente el 18 de junio, déjame hacerte otro comercial. Adelante, adelante. 18 de junio a las 12 p.m. vamos a hacer la presentación formal. Si ustedes, De por ejemplo, escafandra. de Escafandra, vamos a explicar la dinámica porque ya abrimos un programa de servicio social, pero Ah, eso ok. hasta el momento es para los de Mexicali, nomás que se va a abrir en Ensenada también, y luego queremos que se abra en Tijuana para los de artes.
si tú no eres de artes, pero eres de la UABC, te puedes inscribir al taller editorial de periodismo cultural, que es como un curso cultural que te da 3 créditos. Y eso te da, te hace entrar a la revista, básicamente. Los que entran en ese taller están entrando a la revista. Excelente. Entonces, se están escribiendo, publicando. Todo lo estamos haciendo así de un modo que, o sea, empezamos de cero. No, sí, y se Y ve que el proyecto ha crecido y que va creciendo. sí, lo hemos ido mejorando. Cuando empezamos era un caos, ¿eh? Como todo. Pero es que hay valor Todo. didáctico en el caos también. Pedagógico. Sí, no, aprendimos un montón. Sí. Yo, Bueno. fíjate, yo nunca Ah, pensé, ahorita como estamos recibiendo obra, cada 2 semanas tenemos que escoger la obra a publicar en Escafandra. Nunca pensé que íbamos a hacer curaduría, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos sí, viendo la obra, valorando y decir, ¿entra o no entra? ¿Por qué entra? Y ok, si entra, ¿cómo la vamos a presentar? ¿Y en qué orden? Y todo eso. sí. Excelente. No, pues que siga adelante el proyecto. Sí, pues Bueno. muchas gracias. Estuvo buena El... la plática. Sí, 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 Ya muy sabes, me buena. pongo a hablar de esos temas y no me para la boca. Tengo mucho más que decir, pero Sí. no De voy hecho, a cuando abusar de... pensaba los temas, yo quería, o sea, crítica de arte, no, pues, Maestro Lozano. Gracias. Bueno, él fue el maestro Miguel Ángel Lozano Chaires. Y recuerden en la descripción del podcast todas las redes sociales de la Caja Cultural, de su blog, de su videoblog, todo eso. Y recuerden que a nosotros nos pueden seguir en Facebook de Arte y Artistas, estamos en Instagram como de Arte y Artistas, tenemos una página en Patreon por si quieren ser parte de este proyecto de una forma más permanente, nos encuentran en patreon.com/diagonal de Arte y Artistas. Y yo fui Sergio Robles, esto es todo, nos vemos en el siguiente episodio donde seguiremos hablando más de arte y de artistas. De Arte y Artistas el podcast, un espacio independiente dedicado a la difusión de las artes plásticas y visuales en Ensenada, Baja California.